estamos muy preocupados. Yo creo que todos los ciudadanos, no solamente los socialistas. Primero porque la educación siempre ha estado en el ADN del partido. Se puede decir que los ciudadanos más jóvenes, los de una generación mayor a la mía, ¿no? Yo soy de la generación de los 60, pues se han educado con leyes que han hecho el Partido Socialista. En esos primeros momentos que acaba de expresar Enrique, y que a lo mejor desde el punto de vista de la educación es expresivo lo de la carta del restaurante, hoy a lo mejor pues hubiéramos tenido un elemento de lo llamado políticamente correcto, ¿no? Y no se hubiera producido. Pero en todo caso, sí es verdad que tenemos que sentirnos también responsables de la educación con sus luces y con sus sombras. No quiere decir que todo se haya hecho bien, pero sí es verdad que ese eslogan de la generación mejor preparada que haya podido tener este país, pues es fruto de ese esfuerzo y de ese compromiso y de ese trabajo de muchos responsables socialistas, y evidentemente pues estamos aquí para reivindicarlo, pero también para poder debatir qué es lo que se nos viene encima, que yo creo que es mucho y además muy importante, un elemento muy desestabilizador. Pero lo vamos a hacer introduciéndolo dentro del marco europeo, porque estas jornadas tienen ese formato. Y así como decía Enrique, que no existe una política europea que conduzca a la educación de una manera más coordinada, sí existen estrategias que desde la de Lisboa, que yo creo que fue la que centró bastante, de un modo más preciso, cuál era el objetivo, la misión que tenían los países de la Unión Europea en esta materia, es decir, convertir Europa en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. Creo que es un objetivo muy ambicioso, formulado hace ya años, y la Estrategia 2020, que se formuló hace menos tiempo, pero que establece una serie de indicadores que obligan a los distintos países que están comprometidos con la Unión y con Europa a desarrollar y llevar a cabo también aspectos de reformas legislativas que conduzcan a esos objetivos ambiciosos que podemos ir comentando, si no todos, para que la jornada de la mañana permita a todos los ponentes poder profundizar. De manera que desde esa estrategia de Lisboa se abrió un proceso de adaptación de los sistemas educativos. Yo creo que sobre todo la Ley Orgánica de Educación, y aquí están parte de los componentes de equipos anteriores que han desarrollado esta ley, buscaban precisamente una serie de medidas para poder conseguir, por ejemplo, pues la escolarización desde los primeros momentos, es decir, esa escolarización preescolar, ¿no?, de 0 a 3 años y de 3 a 6, que además yo creo que España pues había apostado decididamente por ello y había alcanzado unos niveles en corto tiempo bastante altos. También luchar con el abandono escolar temprano, el mal llamado fracaso escolar, que también obedece a cuestiones que tienen que ver con el momento sociológico y también económico. No es solamente un problema educativo, es un problema social, un problema economía, por qué no decirlo también, y en esto es donde España pues tiene que hacer esfuerzos, pero veremos, y seguro que algunas de las consejeras explicarán, el esfuerzo creo que ha sido de los más destacados, es decir, la progresión en poco tiempo a raíz de las medidas establecidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, creo que ha conseguido unas cifras importantes, lo que pasa que son cualitativas, no cuantitativas. Ahora me referiré a ellas. También entre esos objetivos estaba el lograr unas competencias mejoradas en lectura, en matemáticas, en ciencia, y eso hay que seguir avanzando, a elevar el nivel de estudios de la población del país, que yo creo que podemos conseguir unas cifras de rédito si las tenemos en cuenta estos años que decía de los gobiernos socialistas y también del Gobierno popular, de los años que gobernó y que no pudo tampoco sacar adelante su ley, afortunadamente.
aumentar los titulados de secundaria, aumentar los titulados de educación superior. En definitiva, no voy a hacer un relato de todas estas medidas, pero sí que hay unos retos y, por lo tanto, no unas políticas concretas de Europa, pero sí unos indicadores que comprometen a los gobiernos a poder trabajar en ese sentido. Además de todos estos elementos, hay otros retos que nos ponen pues el avance en nuevas tecnologías, la aplicación de las mismas en el aula, ya no solo por una cuestión de incorporar unos equipamientos, sino también un acompañamiento desde la perspectiva del e-learning, de lo que es una formulación metodológica en torno a las capacidades que dan las nuevas tecnologías, que también, obviamente, por un lado hay que hacer inversión, pero por otro lado también se busca una cierta sostenibilidad del sistema. Y, sobre todo, algo que siempre parece una cuestión de detalle, pero que es lo más importante y que tiene que ver con las decisiones presupuestarias. Evidentemente, los presupuestos son muy importantes para poder llevar a cabo cualquier política, pero en educación, como dice el presidente de la Junta de Andalucía, el presidente de nuestro partido, José Antonio Griñán, la inversión en educación es la mejor inversión que se puede hacer para poder elevar el PIB de nuestro país, y yo creo que no es solo una obviedad, sino que hay que recordarlo y está en consonancia con ese objetivo que comentaba sobre convertir a Europa en la economía del conocimiento. También la educación especial, también la educación de adultos, también el desarrollo profesional de los docentes, su adaptación a estos tiempos, que produce siempre disfunciones, pero que yo creo que hay que estar también atentos. En cualquier caso, todo este compromiso con la estrategia del 2020, que estaba en sus momentos de desarrollo, ha venido a ponerlo en crisis y en grave crisis el anuncio de la llamada Ley Wert, una ley que en principio no se previó, porque el ministro así lo dijo en su comparecencia en el Congreso, y que después articuló como una ley apoyada en una presunta calidad, que, como veremos, pues todo lo que esta ley vamos a hablar hoy aquí, evidentemente lo que pone en riesgo es precisamente todos los logros conseguidos. Porque si pensáramos que esta ley es mejor, nosotros somos un partido de consenso y, evidentemente, la educación no es algo que tenga que formar parte de una política sectorial, es que forma parte de los bienes comunes, de lo que, por ejemplo, la Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, decía que eran los bienes comunes, aquellos a los que no podíamos renunciar como ciudadanos, ¿no? como sociedad civil. Por cierto, que fue una mujer la que introdujo los conceptos de sostenibilidad en la economía. Quiero recordarlo también porque a veces siempre hablamos de macroeconomía, la sostenibilidad es un concepto de microeconomía y me parece muy importante también recordarlo aquí. Decía que la Ley Wert es una ley que tiene que ser contestada, que nosotros queremos que se retire porque no se está haciendo con consenso, porque no puede hacerse una ley exclusivamente abriendo una web y dejando que las personas, que tienen su derecho, por supuesto que sí, a la participación, pero que sea ese el único elemento para poder entrar en el debate, y que cuando ya se presentan a las comunidades autónomas, que tienen todo que decir porque son las que aplican esta ley, con sus competencias, obviamente, con su autonomía, pero evidentemente con un tronco que no puede ser quebrado por ninguna falta de ese consenso, pues tienen que soportar hasta 5 borradores, porque eso no se tiene claro. Así que yo creo que la Ley Wert, y me gusta también decirlo porque no es un tema menor, habida cuenta de que el partido que gobierna parece que es el gran gestor, el que lo sabe hacer bien, pues está haciendo una chapuza. Un expediente administrativo nunca puede empezar de esa manera, tiene que empezar haciendo un diagnóstico serio, porque se hace una ley para poder llegar a algún sitio, para poder transformar lo que hay o está mal, pero en este caso no se ha hecho un diagnóstico claro, no contamos con un diagnóstico claro para saber a dónde nos lleva esta ley. Evidentemente la ley nos lleva a poder implantar una ideología que es partidista y por lo tanto está ajena a todo lo que representa esa concepción de bien común que hablábamos para la educación y que apela siempre nuestro partido. Por eso creo que la vocación a una carrera de obstáculos a base de reválidas
el tener los niños de 12 y de 15 años que decidir su futuro, o al progreso o a la exclusión, me parece muy grave. Y no podemos estar pensando que esto nos lo van a solucionar otros. Yo creo que toda la sociedad tiene, y yo apelo a ella, ¿no? y a su sentido también de la coparticipación en la acción común de la política, no solo la de los representantes, sino también la de todos los colectivos y de la de los ciudadanos, porque nos jugamos mucho. Y nos jugamos mucho porque las decisiones en educación se aprecian no en el corto plazo, sino en el largo plazo, y cuando queramos acordar, pues estamos jugándonos nuestro futuro. Yo no quiero extenderme mucho más porque quiero dejarle también, y tenemos una sesión muy larga, pero no quiero concluir sin apelar a que, bueno, algo que yo siempre hago y reivindico, y es que este no es un mundo solo en el que la ciencia, la técnica nos tiene que progresar. Y bueno, pues hace poco hemos sabido que nuestros vecinos franceses, que de momento pues tenemos una cierta envidia, ¿no?, por las decisiones que están tomando y por la identificación que tenemos con ellos, pues no solamente aumenta el presupuesto en educación, no solamente con la crisis y el paro, pues apuestan por el empleo, ¿no?, por las necesidades siempre relevantes en materia educativa y de formación de ese profesorado, sino que además fortalecen en los currículum las humanidades. Y esto quiere decir que un país tiene que tener educación, pero también tiene que tener cultura, porque las humanidades también son parte de la solución. No solamente es la tecnología, no solamente es la ciencia, sino que luego, cuando todo esto está, ¿dónde están los contenidos? Y para que Europa sea verdaderamente una fuente de conocimiento, el I+D tiene que ser un I+D para todas las disciplinas. Así que yo quiero dejar también esa reivindicación en los márgenes de todo este núcleo sustantivo, que es lo que hoy estamos hablando aquí, pero no quería que se me olvidara.